La mayoría de las personas cree que primero vive y luego interpreta lo que vivió. Cree que la experiencia llega limpia, directa, intacta y que después la mente la analiza. Pero si observas con suficiente profundidad, descubrirás algo inquietante. Muchas veces la vida ya está siendo editada antes de que llegue a tu conciencia. La mente selecciona, anticipa, organiza, filtra, decide qué es relevante y qué no lo es, qué es amenaza y qué es oportunidad. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que esta edición ocurre tan rápido que rara vez la notamos. Cuando creemos estar experimentando la realidad directamente, en realidad estamos recibiendo una versión previamente interpretada. Durante años estudié la percepción con una pregunta persistente. ¿Vemos realmente lo que ocurre o vemos lo que nuestro sistema mental está preparado para ver? Poco a poco comprendí que la conciencia no funciona como una cámara que registra todo lo que aparece. Funciona más bien como un editor que organiza la información antes de que se convierta en experiencia consciente. La mente anticipa escenarios basándose en recuerdos, emociones, expectativas y creencias. Cuando algo sucede, ese acontecimiento no llega a una conciencia neutral, llega a una estructura que ya ha preparado una interpretación posible. Por eso, dos personas pueden estar en el mismo lugar y vivir experiencias completamente distintas. No porque el mundo cambie, sino porque la edición interna cambia. Este proceso ocurre de manera automática. No lo decidimos conscientemente. El cerebro, para ahorrar energía y proteger la estabilidad psicológica, filtra la realidad. Descarta miles de estímulos y resalta solo aquellos que encajan con el mapa interno que ya tenemos. Comprendí entonces que la realidad que creemos vivir no es una copia del mundo externo, es una versión organizada, simplificada y editada por nuestra propia mente. Lo que no encaja con ese guión interno muchas veces ni siquiera llega a ser percibido. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas. Significa que no reaccionamos únicamente a lo que ocurre, sino a la forma en que nuestra mente preparó esa experiencia antes de que llegara a nosotros. En este recorrido exploraremos cómo ocurre esta edición invisible, cómo influye en lo que llamas realidad y por qué comprenderla es uno de los pasos más importantes para comenzar a vivir con mayor lucidez. Para entender cómo la mente edita la vida antes de que la vivas, primero hay que observar un mecanismo básico de la conciencia, la anticipación. El cerebro no espera a que los hechos ocurran para interpretarlos, intenta preverlos. Construye predicciones constantes sobre lo que está a punto de suceder. Estas predicciones se basan en tu historia personal, en tus recuerdos, en tus miedos y en tus expectativas. Observé que cuando entras a un lugar nuevo, tu mente ya está trabajando. Antes de que alguien hable, ya imaginas cómo podría comportarse. Antes de que una conversación comience, ya anticipas si será agradable o incómoda. Antes de que un evento ocurra, tu sistema mental ya preparó posibles respuestas. Esta anticipación cumple una función adaptativa. Permite reaccionar más rápido y evitar peligros. Sin embargo, también tiene un efecto profundo. Condiciona la experiencia antes de que ocurra. Cuando la mente espera amenaza, interpreta señales ambiguas como señales de peligro. Cuando espera rechazo, interpreta silencios como rechazo. Comprendí que esta dinámica transforma la manera en que percibimos el mundo. No solo vemos lo que está ahí, vemos lo que nuestra mente predijo que podría estar. Y cuando la predicción es fuerte, la percepción se ajusta para confirmarla. Este fenómeno explica por qué muchas veces sentimos que nuestras creencias sobre la vida se confirman constantemente. No es necesariamente que el mundo sea exactamente así, sino que nuestra mente está filtrando la experiencia para que coincida con el modelo interno que ya existe. El cerebro busca coherencia más que verdad absoluta. Prefiere confirmar lo que ya cree antes que desorganizar su mapa del mundo. Por eso la mente selecciona información que encaja con sus expectativas y minimiza la que las contradice. En consecuencia, la experiencia que llamas realidad es el resultado de una interacción constante entre lo que sucede y lo que tu mente esperaba que sucediera. Cuando esta dinámica no es reconocida, creemos que estamos viendo el mundo tal cual es, pero cuando comienzas a observarla, algo cambia.
empiezas a notar que la mente no solo interpreta la vida, muchas veces la está preparando antes de que llegue. Y en ese descubrimiento comienza a abrirse una forma distinta de mirar la experiencia. Una forma más consciente, menos automática, más disponible para percibir lo que realmente ocurre. A medida que profundizaba en este fenómeno, descubrí que la mente no solo anticipa la experiencia, también la recorta. El mundo que te rodea es inmensamente complejo, lleno de estímulos, detalles, movimientos, sonidos, matices. Si tu conciencia intentara procesarlo todo al mismo tiempo, colapsaría. Por eso el cerebro simplifica. Selecciona apenas una pequeña fracción de la información disponible y descarta el resto. Observé que este recorte ocurre de forma automática. Mientras caminas por una calle concurrida, tu mente ignora miles de estímulos que están ocurriendo a tu alrededor. No registras cada sonido, cada movimiento, cada rostro que aparece en tu campo visual. Solo percibes aquello que tu sistema considera relevante según tus intereses, preocupaciones y expectativas actuales. Comprendí entonces que la realidad que experimentas es una versión reducida del mundo, no porque el mundo sea pequeño, sino porque tu mente necesita simplificarlo para hacerlo manejable. Este recorte no es un error, es una estrategia de supervivencia. Sin embargo, tiene consecuencias profundas. Lo que tu mente decide ignorar prácticamente deja de existir para tu experiencia. Dos personas pueden caminar por el mismo lugar y notar cosas completamente distintas. Una puede fijarse en la arquitectura, otra en los rostros, otra en los riesgos, otra en los sonidos. El entorno es el mismo, pero la edición interna cambia lo que cada uno percibe. Esta selección también está influida por tu estado emocional. Cuando estás preocupado, tu mente se enfoca en señales de posible amenaza. Cuando estás tranquilo, tu percepción se amplía y comienza a registrar aspectos más sutiles del entorno. El filtro cambia, y con él cambia la experiencia de la realidad. Poco a poco comprendí que la mente funciona como un editor silencioso. Decide qué escenas aparecen en tu conciencia y cuáles quedan fuera del guión, y lo hace sin pedir permiso, basándose en patrones que has construido a lo largo de tu vida. Este descubrimiento transforma la forma en que entiendes tu experiencia. La realidad no llega completa a tu conciencia, llega recortada, organizada, filtrada, y cuando empiezas a notar este proceso, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto de lo que llamo realidad es realmente el mundo y cuánto es la selección que mi mente decidió mostrarme? Esa pregunta abre una puerta fundamental hacia una comprensión más profunda de la conciencia y de la manera en que construimos nuestra experiencia cotidiana. Pero la mente no solo anticipa y recorta la experiencia, también la interpreta antes de que tengas tiempo de reflexionar sobre ella. Cuando algo ocurre, el cerebro activa de inmediato una red de asociaciones que busca darle significado a ese evento. No esperas a analizarlo con calma, tu sistema mental ya lo clasificó. Observé que esta interpretación instantánea se apoya en recuerdos almacenados durante años. Cada experiencia pasada deja una huella que funciona como referencia para comprender lo nuevo. Cuando aparece una situación similar, la mente consulta ese archivo interno y responde rápidamente. Este proceso es útil porque permite reaccionar sin tener que analizar cada situación desde cero, pero también tiene un efecto importante. Muchas veces no vemos lo que realmente ocurre, vemos lo que se parece a algo que ocurrió antes. Si en el pasado viviste rechazo en determinadas circunstancias, tu mente puede interpretar señales ambiguas como señales de rechazo incluso cuando no lo son. Si aprendiste a desconfiar en ciertos contextos, cualquier gesto inesperado puede ser leído como amenaza. La interpretación se adelanta al hecho. Comprendí que la mente intenta ahorrar tiempo utilizando patrones conocidos, pero al hacerlo, corre el riesgo de confundir la realidad presente con recuerdos del pasado. La experiencia actual queda teñida por interpretaciones antiguas. Este fenómeno explica por qué muchas reacciones parecen desproporcionadas frente a lo que ocurre.
La intensidad emocional no siempre proviene del evento presente, sino de la memoria que la mente activó para interpretarlo. En ese momento, la edición interna se vuelve muy poderosa. No solo selecciona qué parte de la realidad percibes, sino también qué significado le atribuyes. Y ese significado determina cómo te sientes y cómo actúas. Cuando esta dinámica permanece inconsciente, creemos que nuestras reacciones son respuestas directas a los hechos. Pero cuando comenzamos a observarla, descubrimos que la mente está traduciendo la realidad a través de un lenguaje construido por experiencias pasadas. Ese descubrimiento no invalida la percepción, pero sí la vuelve más humilde. Nos recuerda que lo que creemos estar viendo con claridad puede ser en parte una interpretación automática. Y reconocer esa posibilidad es uno de los primeros pasos hacia una conciencia más abierta, capaz de mirar la realidad con menos filtros heredados y con mayor atención al presente real que está ocurriendo frente a nosotros. A esta altura aparece una comprensión aún más inquietante. La mente no solo interpreta la realidad, también la completa. Muchas veces los hechos que percibes son fragmentarios, incompletos, ambiguos. Sin embargo, tu cerebro detesta la ambigüedad. Necesita coherencia. Por eso, cuando la información es parcial, la mente rellena los espacios vacíos. Observé que este mecanismo ocurre constantemente. Si alguien guarda silencio en una conversación, la mente inventa posibles motivos. Si una persona cambia su tono de voz, la mente imagina intenciones. Si una situación no está completamente clara, el pensamiento se apresura a construir una explicación. El problema no es que construyamos explicaciones, sino que casi siempre las confundimos con hechos. Lo que comenzó como una hipótesis interna termina siendo vivido como una realidad objetiva. Y a partir de esa realidad interpretada, reaccionamos emocionalmente. Comprendí que este proceso convierte muchas experiencias cotidianas en narrativas mentales que nunca fueron verificadas. Una mirada puede convertirse en juicio, un retraso puede convertirse en desprecio, un comentario neutro puede convertirse en crítica. La mente prefiere una explicación equivocada antes que ninguna explicación. La incertidumbre le resulta incómoda, así que completa la historia rápidamente. Y una vez que esa historia aparece, la experiencia emocional comienza a organizarse alrededor de ella. Así se forma una de las ediciones más poderosas de la realidad, la historia que inventamos para explicar lo que no comprendemos completamente. Esa historia puede durar minutos, horas o incluso años, y cuanto más se repite, más real parece. Descubrí que gran parte del conflicto humano nace en este punto. No reaccionamos tanto a los hechos como a las narrativas que construimos para explicarlos. Dos personas pueden presenciar la misma escena y elaborar historias completamente distintas. Cuando este mecanismo se vuelve visible, surge una posibilidad diferente. Podemos empezar a distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que nuestra mente añadió para completar la escena. Esa distinción es profundamente liberadora, porque muchas veces descubrimos que el sufrimiento no proviene del evento mismo, sino de la historia que construimos alrededor de él. Y cuando la historia pierde su carácter absoluto, la experiencia recupera un espacio de claridad que antes estaba ocupado por interpretaciones automáticas. A medida que esta comprensión se profundiza, aparece otra función silenciosa de la mente, la clasificación. Cada experiencia que percibes es rápidamente etiquetada. La mente decide si algo es bueno o malo, seguro o peligroso, importante o irrelevante. Esta clasificación ocurre en fracciones de segundo, antes incluso de que tengas tiempo de reflexionar. Observé que este sistema de etiquetas simplifica enormemente la experiencia. Permite reaccionar con rapidez sin analizar cada detalle de lo que sucede. Sin embargo, también tiene un efecto limitante. Una vez que algo ha sido clasificado, la mente tiende a tratarlo siempre de la misma manera. Si una situación fue etiquetada como negativa en el pasado, es probable que cualquier situación similar active la misma reacción, incluso si las circunstancias han cambiado. La etiqueta se vuelve más poderosa que el evento actual. Comprendí que este mecanismo crea una especie de archivo mental donde cada experiencia queda registrada con un significado específico. Cuando algo nuevo ocurre,
la mente consulta ese archivo y decide rápidamente a qué categoría pertenece. En muchos casos, la experiencia presente ni siquiera tiene la oportunidad de mostrarse con claridad. Ya fue interpretada a través de una etiqueta anterior. Este proceso explica por qué muchas personas sienten que su vida repite patrones. No siempre es que los eventos sean idénticos, sino que la mente está utilizando las mismas categorías para interpretarlos. Cuando algo es etiquetado como amenaza, el cuerpo se prepara para defenderse. Cuando algo es etiquetado como fracaso, aparece la desmotivación. Cuando algo es etiquetado como oportunidad, surge entusiasmo. La etiqueta precede a la emoción. Poco a poco comprendí que la mente no solo edita la vida antes de que la vivas, también organiza esa edición a través de un sistema de significados acumulados durante años. Este sistema no es necesariamente incorrecto, pero sí puede volverse rígido. Cuando las etiquetas se repiten sin cuestionamiento, la experiencia pierde frescura. Lo nuevo se interpreta como si fuera lo viejo. La lucidez comienza cuando notas este mecanismo, cuando adviertes que muchas de tus reacciones no provienen del momento presente, sino de la etiqueta que tu mente decidió colocar sobre él. Y en ese instante aparece una posibilidad distinta: mirar la experiencia con menos prisa, permitir que se revele antes de clasificarla. Ese pequeño cambio abre una puerta hacia una percepción más directa, menos condicionada por interpretaciones automáticas. Hay otro elemento decisivo en esta edición mental de la realidad: la emoción. La mente no interpreta el mundo en un estado neutral, siempre lo hace desde una tonalidad emocional específica. Esa tonalidad influye profundamente en lo que percibes y en cómo lo percibes. Observé que cuando una persona se encuentra dominada por el miedo, su percepción del entorno se vuelve estrecha y defensiva. Señales neutras se convierten en señales de amenaza. Gestos ambiguos se interpretan como rechazo. La mente comienza a seleccionar información que confirme el estado emocional presente. Algo similar ocurre con otras emociones. Cuando alguien se siente desanimado, el mundo parece más pesado, más difícil, más limitado. En cambio, cuando la emoción es de entusiasmo o apertura, la percepción se expande, aparecen posibilidades que antes parecían invisibles. Comprendí que la emoción actúa como un filtro que reorganiza la experiencia. No solo sientes la emoción, ves el mundo a través de ella. Es como si cada estado emocional activara un tipo particular de edición interna. Este fenómeno explica por qué la misma situación puede ser vivida de formas tan distintas en momentos diferentes. Un comentario que ayer parecía insignificante puede sentirse hoy ofensivo si el estado emocional cambió. El hecho es el mismo, pero el filtro interno es distinto. La mente, en su intento de mantener coherencia, tiende a reforzar la emoción dominante. Si estás preocupado, buscarás señales que justifiquen la preocupación. Si estás tranquilo, tenderá a notar elementos que confirmen esa tranquilidad. Así, la emoción y la interpretación se retroalimentan. La emoción influye en la percepción y la percepción refuerza la emoción. Este circuito se mantiene activo muchas veces sin que lo notemos. Descubrí que cuando la conciencia comienza a observar este proceso, algo cambia. La emoción deja de ser una verdad absoluta sobre la realidad y se convierte en una señal interna que influye en la interpretación. Este reconocimiento no elimina las emociones, pero sí reduce su poder para definir completamente la experiencia. Permite recordar que lo que ves está siendo filtrado por el estado interno desde el cual miras, y cuando ese filtro se vuelve visible, la percepción comienza a recuperar una dimensión más amplia, menos determinada por la emoción momentánea. En este punto aparece una de las preguntas más importantes de todo este recorrido. Si la mente anticipa, recorta, interpreta, completa, clasifica y filtra la experiencia emocionalmente, ¿cuánta de la realidad estás viendo realmente? Cuando empecé a observar este proceso con atención, comprendí que la experiencia humana no es un reflejo fiel del mundo externo. Es una construcción dinámica donde la realidad y la mente interactúan constantemente. Lo que percibes no es solo lo que está ahí, es lo que tu sistema mental permitió que llegara a tu conciencia. Esto no significa que la realidad no exista.
significa que siempre la experimentas a través de un filtro. Y ese filtro está formado por tu historia, tus creencias, tus emociones, tus recuerdos y tus expectativas. Observé que muchas personas viven completamente identificadas con ese filtro. Creen que lo que perciben es el mundo tal cual es, defienden sus interpretaciones como si fueran hechos incuestionables, pero cuando comienzas a estudiar cómo funciona la mente, descubres que lo que llamas realidad es una versión organizada de algo mucho más amplio. Este descubrimiento no busca generar desconfianza hacia la percepción, sino despertar una forma distinta de atención, una atención que reconoce que la experiencia está siendo editada constantemente. Cuando esa edición se vuelve visible, ocurre algo muy interesante. La mente pierde un poco de su rigidez. Empiezas a darte cuenta de que tus interpretaciones no son la única forma posible de comprender lo que ocurre. De pronto, situaciones que antes parecían absolutamente claras revelan nuevas posibilidades de lectura. Un gesto puede significar varias cosas. Un silencio puede tener múltiples explicaciones. Una experiencia puede interpretarse de maneras diferentes. Esa apertura no debilita la percepción, la vuelve más flexible, permite que la realidad se muestre con mayor riqueza, en lugar de quedar atrapada en una sola narrativa mental. Comprendí que este es uno de los primeros movimientos hacia la lucidez. Reconocer que la mente participa activamente en la construcción de la experiencia. Cuando sabes que la mente edita la vida antes de que la vivas, comienzas a mirar con mayor cuidado las historias que te cuentas sobre lo que está ocurriendo. Y en ese cuidado aparece una nueva posibilidad, la de vivir con menos automatismo y con una percepción más despierta. Cuando esta comprensión madura, algo muy revelador comienza a hacerse visible. Muchas de las decisiones que tomas en la vida están basadas en una versión editada de la realidad. No decides solo a partir de lo que ocurre, decides a partir de lo que tu mente te mostró de lo que ocurre. Observé que este detalle tiene consecuencias profundas. Si la mente filtra la experiencia a través del miedo, las decisiones tenderán a ser defensivas. Si el filtro dominante es la desconfianza, muchas oportunidades se percibirán como riesgos. Si el filtro es la inseguridad, incluso los avances se interpretarán como insuficientes. La realidad no cambió necesariamente. Cambió la edición interna que determina cómo la percibes, y esa edición influye directamente en el rumbo que toma tu vida. Comprendí que muchas limitaciones personales no nacen únicamente de las circunstancias externas, sino de las narrativas internas que la mente construye para explicar la realidad. Una persona puede interpretar un obstáculo como señal de incapacidad, mientras otra lo interpreta como una invitación al aprendizaje. Ambas viven el mismo evento, pero la edición mental es distinta, y esa diferencia modifica completamente la forma en que actúan frente a la situación. Este mecanismo se vuelve aún más poderoso cuando las narrativas internas se repiten durante años. La mente comienza a organizar la experiencia para confirmar la historia que ya cree verdadera. Si alguien se percibe a sí mismo como incapaz, tenderá a notar principalmente los eventos que refuercen esa conclusión. Si alguien se considera resiliente, percibirá los desafíos como parte natural del crecimiento. Así, la mente no solo edita la experiencia inmediata, también edita la historia que construye sobre tu propia vida. Y esa historia, repetida una y otra vez, termina influyendo en lo que crees posible para ti. Cuando este proceso se vuelve visible, algo cambia profundamente. Empiezas a notar que la realidad que habitas no está determinada únicamente por los hechos, sino también por la forma en que tu mente organiza esos hechos. Ese descubrimiento no significa que puedas controlar completamente la realidad, pero sí significa que puedes empezar a cuestionar la edición automática que tu mente realiza sobre ella. Y en ese cuestionamiento comienza a abrirse un espacio de libertad mucho mayor del que antes imaginabas. Cuando la conciencia comienza a reconocer este proceso de edición mental, surge una posibilidad profundamente transformadora, la de observar la experiencia antes de que la mente termine de interpretarla. Este gesto puede parecer pequeño, pero cambia radicalmente la relación con la realidad. Observé que
En la mayoría de los casos reaccionamos tan rápido que nunca vemos el momento exacto en que la mente empieza a construir su narrativa. El pensamiento aparece, le creemos de inmediato y actuamos como si esa interpretación fuera la única posible. Pero cuando desarrollas una atención más fina, comienzas a notar algo interesante. Entre el evento y la interpretación existe un breve intervalo. Es un instante muy sutil, casi imperceptible, pero allí ocurre una de las decisiones más importantes de la experiencia humana. En ese intervalo puedes observar cómo la mente intenta clasificar, anticipar, completar la historia. Puedes notar cómo aparecen las etiquetas, las suposiciones, las explicaciones automáticas. Comprendí que la lucidez comienza precisamente en ese punto. No cuando eliminamos el pensamiento, sino cuando dejamos de identificarnos completamente con la primera interpretación que aparece cuando la mente dice esto es un problema. Puedes preguntarte si realmente lo es, o si es una lectura rápida basada en experiencias pasadas. Cuando aparece una historia sobre lo que alguien quiso decir o hacer, puedes reconocer que tal vez es solo una hipótesis. Ese pequeño acto de observación interrumpe la edición automática de la realidad, permite que la experiencia se muestre con más matices antes de quedar atrapada en una narrativa fija. Este proceso no vuelve a la mente inútil, al contrario, la vuelve más precisa. La interpretación deja de ser una reacción inmediata y se convierte en una herramienta consciente. Poco a poco, la percepción se vuelve más flexible. Comienzas a ver que muchas situaciones admiten más de una lectura. Lo que antes parecía definitivo se vuelve provisional. En ese espacio de mayor apertura, la experiencia recupera profundidad. Ya no estás viviendo únicamente dentro del guión que tu mente escribió para ti. Estás empezando a mirar la realidad con una conciencia más despierta, capaz de notar cómo se construye la experiencia antes de que se vuelva una verdad incuestionable. A medida que esta observación se vuelve más constante, ocurre un cambio silencioso pero profundo. La mente deja de ser la única narradora de tu experiencia. Durante años, quizá toda tu vida, has vivido dentro de historias que aparecían automáticamente en tu pensamiento. Historias sobre lo que significa un gesto, una mirada, una oportunidad, un error. Historias sobre quién eres y sobre lo que crees que el mundo es. Observé que cuando esas historias no se cuestionan, la experiencia se vuelve predecible. La mente repite los mismos significados una y otra vez y la realidad parece confirmarlos constantemente. Pero cuando comienzas a notar cómo esas narrativas se forman, algo cambia. La historia deja de ser invisible. Comprendí que este es uno de los momentos más importantes del despertar de la conciencia. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque empiezas a reconocerlos como interpretaciones y no como hechos absolutos. Este reconocimiento abre un espacio interior completamente nuevo. En ese espacio puedes escuchar la narrativa mental sin quedar atrapado en ella. Puedes observar cómo intenta explicar cada evento, cómo intenta darle sentido inmediato a todo lo que ocurre. Cuando esto sucede, la experiencia se vuelve más amplia. Ya no estás limitado únicamente por la primera versión que la mente produce. Puedes permitir que una situación se revele poco a poco sin apresurar una conclusión definitiva. Esto no significa vivir sin interpretar la realidad, significa interpretar con mayor conciencia, significa reconocer que la mente está construyendo significado continuamente y que ese significado puede revisarse. Descubrí que cuando las personas empiezan a vivir desde esta comprensión, muchas reacciones cambian naturalmente. Situaciones que antes provocaban tensión inmediata se vuelven más manejables. Conflictos que parecían inevitables se vuelven más claros. No porque la realidad haya cambiado, sino porque la relación con la interpretación ha cambiado. La mente sigue editando la experiencia, pero ahora ya no lo hace completamente en la oscuridad. Y cuando la edición deja de ser invisible, la conciencia recupera una capacidad extraordinaria, la de elegir cómo relacionarse con la historia que está construyendo sobre la vida. Si has seguido este recorrido con atención, tal vez empieces a percibir algo que antes pasaba completamente desapercibido. La realidad que experimentas no llega intacta a tu conciencia, llega editada. Antes de que puedas decir, esto está ocurriendo,
Tu mente ya anticipó, recortó, interpretó, clasificó y completó la escena. Durante mucho tiempo creímos que primero vivíamos y luego pensábamos sobre lo vivido. Pero cuando observas con mayor profundidad, descubres que muchas veces pensamos antes de vivir. La mente prepara la experiencia, la organiza según sus mapas internos y solo entonces la conciencia recibe una versión de lo que ocurre. Este descubrimiento no busca generar desconfianza hacia la mente. La mente es una herramienta extraordinaria, necesaria para orientarnos en un mundo complejo. El problema aparece cuando olvidamos que está editando la experiencia y creemos que su primera interpretación es la única realidad posible. La lucidez comienza cuando esa edición se vuelve visible, cuando notas la anticipación antes de que el evento ocurra, cuando reconoces el filtro emocional que está coloreando la percepción, cuando detectas la historia que la mente está construyendo para explicar lo que aún no comprendes completamente. En ese momento ocurre algo profundamente liberador. La realidad recupera amplitud. Ya no estás limitado únicamente por el guión que tu mente escribió automáticamente. Puedes mirar nuevamente con más calma, con más curiosidad, con más apertura. De pronto descubres que muchas situaciones admiten interpretaciones distintas, que lo que parecía definitivo puede ser revisado, que lo que parecía una verdad absoluta puede ser solo una versión posible. Y en ese espacio aparece una forma diferente de libertad. No la libertad de controlar todo lo que ocurre, sino la libertad de no quedar completamente atrapado en la primera historia que tu mente construye sobre lo que ocurre. Si algo quisiera que permanezca después de este recorrido, es esta pregunta sencilla pero poderosa. ¿Estoy viendo lo que realmente está ocurriendo o estoy viendo la edición que mi mente hizo de ello? Cada vez que recuerdes esta pregunta, algo en tu conciencia se abrirá un poco más. Y en esa apertura comienza una manera más lúcida de habitar la realidad, una manera que apenas estamos empezando a explorar juntos.